Buenos días. Iniciamos conferencia encabezada por el diputado Marco Antonio Mendoza. Agradecemos su presencia para hablar sobre el tema de cuestiones laborales en el INAH. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos la presencia de las y los integrantes de los medios de comunicación. El día de hoy nos acompañan integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura e integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, de manera particular las secciones de los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Coahuila. El motivo de esta conferencia de prensa, y en unos minutos me permitiré darle el uso de la voz a los representantes sindicales, es hacer diversas denuncias sobre la ausencia de un presupuesto en el sector cultura que sea suficiente no solamente para garantizar los derechos y prestaciones de las y los trabajadores del sector cultura, que es fundamental para este país, sino también una ausencia de recurso necesario para el mantenimiento de zonas arqueológicas y de los bienes inmuebles a resguardo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Dirección General de Bibliotecas. El día de hoy, las y los trabajadores del sector cultura están atravesando un problema bastante difícil por la ausencia de la asignación de recursos, por una serie de adeudos derivados de prestaciones ya conquistados por las y los trabajadores del sector cultura, una serie de retenciones y descuentos salariales que se han realizado y que no han sido reintegrados al sector cultura, no ha sido devengado de manera adecuada el incremento que correspondía para el año 2023, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo negociadas con los sindicatos del sector cultura, y esto está impactando a miles de empleados, alrededor de 2,000 trabajadoras y trabajadores del sector cultura que están siendo afectados, pero el impacto por la ausencia de recursos, por anomalía en los recursos autogenerados del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del sector cultura, han realizado un impacto y una afectación no solamente a nivel personal en miles de familias a través de la afectación presupuestal en los ingresos de las y los trabajadores, sino que hay una afectación material a los inmuebles que se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Cultura. Por eso el día de hoy hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante la discusión del presupuesto que estamos a punto de desarrollar en la Cámara de Diputados pueda haber un análisis asertivo de este sector que es fundamental para el desarrollo del país. El año pasado, durante la discusión del presupuesto, presentamos distintas reservas para poder asignar el presupuesto adecuado para resarcir el daño causado a las y los trabajadores del sector cultura. Durante el anterior periodo ordinario se presentó una iniciativa de reforma que fue suscrita por nuestra compañera diputada Blanca Alcalá. Sin embargo, desde Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha habido la voluntad para poder hacer transitar esta iniciativa. Hacemos un llamado y estaremos solicitando una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cabeza de sector que es la Secretaría de Cultura, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, para que podamos hacer una mesa de trabajo con los representantes sindicales y podamos atender este déficit que el día de hoy asciende a miles de millones de pesos. Si me lo permiten, le voy a dar el uso de la voz a José Enrique Vidal Dutzul, que es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Cultura, para que pueda abundar sobre lo que he planteado. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Venimos después de una movilización intensa con los trabajadores que encabeza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saludo a los compañeros del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Nos une una convicción, la búsqueda de soluciones profundas de los problemas que tenemos inherentes en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por consecuente de la propia Secretaría de Cultura. Existe un déficit permanente de más de 1,000 millones de pesos y hemos visto
existe una reducción efectiva del 75% del gasto operativo. Aunado es una contención de gasto porque tenemos oficinas, tenemos zonas arqueológicas, museos que no tenemos internet, no se tiene energía eléctrica, no se tiene telefonía, no se tiene el gasto básico y ni siquiera el gasto de mantenimiento menor para la limpieza y mantenimiento de las zonas arqueológicas, el cual estamos obligados por ley, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por supuesto los trabajadores que convencidos venimos a denunciar que de nuestro propio bolsillo tenemos que dar mantenimiento a los equipos, tenemos que dar mantenimiento a través de la compra de insumos como líquidos, aceites, gasolinas, porque al final del camino, si el mantenimiento no se realiza, es algo que perjudica el patrimonio cultural y duplica el esfuerzo físico de los compañeros trabajadores que están encaminados a hacer este tipo de mantenimientos. Aunado de eso, venimos a denunciar un robo de nuestros recursos en nómina. ¿Por qué? Porque nos han retenido indebidamente más de 1,400 pesos, que en ocasiones significa técnicamente el 10% del salario de los trabajadores, que significa, por supuesto, incluso el monto de alimentos de 4 días de los propios trabajadores. Esto lo hemos denunciado a través de la movilización. Hemos tenido la anuencia de visitadores de la Secretaría de Gobernación, del propio licenciado Omar Monroy, titular de la Unidad de Finanzas de la Secretaría de Cultura, y el secretario administrativo del INAH, pero no hay una respuesta contundente de cuándo nos van a recuperar ese recurso que de manera indebida nos retuvieron en la quincena 16. Y aunado a eso, el colmo de los males es que en la quincena 13, una compensación garantizada, que son alrededor de 500 pesos, se fue decrementada a una cantidad de 300 pesos sin explicación alguna. Es un tema que nos duele, nos lastima, porque si bien es cierto, nuestros trabajadores tienen un salario homologado al modelo IPN y de la UNAM, del modelo superior, pues finalmente tampoco es suficiente para sostener lo que nos dice la Constitución. Agradecemos el espacio que nos da la Cámara de Diputados, la atención del diputado que amablemente nos conduce a este espacio que permite ser denunciantes de esta opresión que tienen. Y lo peor es que desde el 2020 no nos dotan de uniformes ni ropa de trabajo, nos dice que no hay recursos, que a pesar de que están los recursos en las arcas del instituto, están comprometidos, esperemos que no para las campañas políticas, eso sí tenemos que denunciarlo, porque nos dicen no podemos comprarlo hasta que no sepamos cómo nos va. Entonces eso sí hay que denunciarlo, lo denunciamos como trabajadores de manera firme y categórica. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, le voy a pedir abunde sobre el tema a don Enrique Roura Pech. Él es integrante del colectivo del Sindicato Democrático de Trabajadores del Sector Cultura. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias, agradecemos a la fracción parlamentaria del PRI, al diputado aquí presente, damos el saludo a nuestros compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura a través de su secretario general, y los aquí presentes formamos parte de la representación nacional de este Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Nos acompañan en este caso 5 representantes estatales, tenemos una representación efectivamente que va en todo el orden de la República, de todo el país, y la situación que guardamos es una situación delicada y una situación que desde nuestro punto de vista reclama que efectivamente todos y todas hagamos un gran esfuerzo porque la sociedad, porque la Cámara de Diputados, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque el propio presidente de la República, el Ejecutivo Federal, se comprometan con la defensa y el rescate de las instituciones culturales. Por lo que atravesamos no es una situación nueva, prácticamente año con año hemos tenido el gusto de ser recibidos, de ser acompañados en estas demandas. Lo cierto es que hemos avanzado muy poco. El déficit con el que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ingresó al ramo 48 en 2016 es un déficit del orden de 1,000 millones de pesos. En ese entonces el encargado de despacho de la Dirección General, quien es hoy además el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández, conoció de esta situación y conoció además que arrastrábamos en el paso de la Secretaría
Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Cultura, más déficits. Por ejemplo, tendríamos alrededor en ese entonces de más de 300 plazas que no estaban regularizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que uno de los primeros compromisos que asumió en octubre de 2016, para ser exactos, fue emprender una campaña que permitiera que se regularizaran las plazas. ¿Por qué esto es importante? Porque el día de hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia no permite que haya plazas altas en la institución, so pretexto de que no hay presupuesto autorizado por Hacienda. Una gestión que debió realizarse en el plazo de 7 años tiene como resultado 0. El déficit comentado del orden de 1,000 millones de pesos tiene como resultado 0. Es decir, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en estos 7 años que ha estado al frente el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no hay un solo avance. Lo que hay son grandes retrocesos. Los papeles que nos entregan, que dicen que son nombramientos, tenemos que decirlo con toda claridad, son papeles hechizos. No presentan las firmas de los responsables que institucionalmente tienen que firmar, por lo cual los compañeros hoy son contratados con papeles que no tienen ninguna validez ni legalidad. Todo eso afecta a más de 500 compañeros el día de hoy en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y así como esto, tenemos graves deficiencias en el orden cotidiano del presupuesto, porque a lo que se han dado la tarea a los funcionarios del INAH es que para hacer los recortes en economías han recurrido a quitar dinero a los bolsillos de los trabajadores, de tal manera que los presupuestos que se ejercen para las prestaciones que deberían de ser gasto que vaya al día, se ejerce con meses y años sin aplicarse. Y tenemos a compañeros y compañeras que tienen que pagar sus prestaciones a costa de que un día quizá el instituto se los devuelva. Esta es la realidad cotidiana que tenemos, y a pesar de que el director general del instituto está enterado de todo esto, los funcionarios han seguido siendo los mismos y el golpe a los trabajadores cada vez se acentúa más. De tal manera que el día de hoy, efectivamente, hemos sufrido una serie de retenciones sindicales desde julio de este año que el Sindicato Democrático ha puntualmente denunciado, y lo que hemos recibido es 0 respuestas. Apenas el día de ayer, la autoridad del instituto hizo entrega de los tabuladores con los cuales alteró los que fueron autorizados en noviembre de 2022. Es decir, en 2023, y a espaldas de los trabajadores, generó nuevos tabuladores y además, dice la autoridad, entregó un punto porcentual a Hacienda, cuestión que no nos han demostrado, y por lo tanto hablamos de retención de salario y de descuentos injustificados, por los cuales exigimos la devolución inmediata de esos recursos. El presupuesto asignado en este año 2023 para el incremento salarial a los trabajadores al servicio del Estado, hasta este momento no hay compromiso claro de pagarlo. Todo esto, entre otros factores de la situación que guarda el instituto a nivel laboral, ha sido motivo de que el día de hoy estemos instalados en un campamento que demanda no solo la atención, porque hay que decirlo, sí ha habido compromisos firmados por el director general a lo largo de los años. Quizá algunos de ellos se remonten al año 2021. Una cosa es que estén firmados, otra cosa es que estén cumplidos. Los compromisos no se cumplen en la antropología. Los funcionarios no tienen palabra para cumplir con esos compromisos. Por eso hemos tenido que solicitar a la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, que efectivamente intervenga en esta situación, y en particular al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, a que efectivamente sean quienes conduzcan las condiciones que hoy derivan para el pago en inmediato de los trabajadores. Nos preocupa, efectivamente, y con esto concluyo agradeciendo su atención, nos preocupa la situación que se guarda, porque finalmente todo esto, la falta de presupuesto, las condiciones precarias en los centros de trabajo, impactan negativamente no solamente en la visita al público que ofertamos, sino además en las condiciones para la conservación, la investigación y la custodia en general del patrimonio. Porque hay que decirlo también con toda claridad, el patrimonio cultural está en todo el país, no solo en el sureste mexicano. Y lo que hemos tenido es una gran inversión en el sureste, pero un gran olvido para el centro y norte del país. Y lo que requerimos es un Instituto Nacional de Antropología e Historia sólido y fuerte en todo el país. ¿Sería cuánto? Se agradece su atención. Diputado, gracias.
Muchas gracias. Pues finalmente hacer el llamado a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a poder atender el llamado de las y los trabajadores que han resultado gravemente afectados, no solamente durante los últimos meses, sino durante los últimos años, a causa de estas injustas retenciones a sus salarios y la falta de cumplimiento en las prestaciones que la ley respalda y que las negociaciones con los sindicatos han generado. Para poner un ejemplo sobre el grave impacto de la ausencia de recursos necesarios para el sector cultura, me permitiré ejemplificar con 3 casos del estado de Hidalgo, el estado del que soy originario. En primer lugar, la zona arqueológica de Tula. Es uno de los sitios más importantes de todo el país por ser asiento de la cultura tolteca. El museo de sitio prácticamente está cerrado, está en el abandono, hay basura, hay falta de mantenimiento, falta de personal y falta de la inversión necesaria para continuar con las investigaciones y con los descubrimientos arqueológicos relevantes para el entendimiento de nuestro país, pasado prehispánico. En la ciudad de Tulancingo, recientemente el presidente de la República emitió un decreto para reconocer como zona de sitios de monumentos arqueológicos el sitio denominado Huapalcalco. En este sitio inició la historia documental de los toltecas. Según las crónicas, ahí se estableció durante 4 años Quetzalcóatl. Sin embargo, pese a que el decreto señala que en los siguientes 60 días a su emisión debía emitirse un plan de trabajo para la intervención en la zona, hasta el día de hoy no ha sido designado el recurso necesario, el personal y tampoco la capacidad instalada para poder desarrollar un programa de intervención y de investigación en la materia. En la Sierra Hidalguense, en el municipio de Mestitlán, se encuentra uno de los edificios coloniales más importantes de toda América. Se trata de la Tercena, que es el edificio civil en pie más antiguo de toda América. Se trata de un cabildo indígena relevante que el día de hoy se encuentra en el abandono, está a punto de colapsar la nave del edificio y hace muchos años que no hay una inversión para el mantenimiento necesario y mucho menos pensar en el personal necesario para la custodia de este bien. Es el estado en el que se encuentran no solamente bienes inmuebles en el estado de Hidalgo, con el que he ejemplificado la problemática que se vive en el sector, sino en toda la República Mexicana. Vemos que hay una concentración de recursos públicos para el sureste mexicano y está en el abandono el resto del país. Exigimos se respeten los derechos de las y los trabajadores del sector cultura. Exigimos desde la Cámara de Diputados que se asigne el recurso necesario. Un país que no invierte en la cultura es un país que está obstaculizando su desarrollo. Y no solamente la cultura inmaterial o material que representa la identidad de las y los mexicanos, sino que la cultura genera una derrama importantísima de manera anual para este país a través de un turismo nacional e internacional que hoy ahuyentamos porque no hay las condiciones en infraestructura, en personal, en prestaciones, en investigación, en desarrollo para que México pueda ofrecer la infraestructura turística, cultural que merece nuestra nación. Agradecemos nuevamente su atención y reiteramos ese llamado a las cabezas de sector. En la Cámara de Diputados y el Grupo Parlamentario del PRI estamos en absoluta disposición de poder generar una mesa de trabajo, de diálogo para llegar a buen puerto, siempre y cuando haya disposición de asignar el presupuesto, que es el dinero de las y los mexicanos, para lo que se debe. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, tenemos 2 preguntas. Araceli Velázquez, de Canal del Congreso. Buenas tardes, diputado. Sobre este tema, saber si ya hay alguna denuncia ante instancias de la Secretaría del Trabajo y también en la antesala de la discusión del presupuesto, si van a pedir recursos para este rubro ya. Bueno, empiezo por la última parte y en la primera, si me lo permiten, le daría la voz a los representantes sindicales. El año pasado, en la discusión del presupuesto, hicimos una reserva para la solicitud de reasignación del presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia para cubrir un pasivo laboral de alrededor de 1,800 millones de pesos. Hay un rubro en el presupuesto, en la programación del presupuesto del Instituto y del sector cultura, que son los denominados autogenerados, es decir,
el recurso que recibe el instituto, que recibe la Secretaría, derivado del pago que hace el turismo para el acceso a los museos, a los sitios arqueológicos y demás espacios y recintos culturales. Este monto, con una buena gestión, podría permitir solventar buena parte de los adeudos que hoy se tienen con los trabajadores. En la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, haremos la presentación de las reservas necesarias. Nuestro grupo parlamentario ha presentado también una iniciativa para poder hacer una modificación y que existan pagos diferenciados en las entradas a los recintos culturales que permita, por una parte, a las y los mexicanos disfrutar de forma gratuita de nuestro patrimonio, y al turismo extranjero poder hacer un pago justo de la entrada que permita fortalecer el presupuesto del instituto, de la Secretaría de Cultura, y poder solventar estos adeudos que tienen con las y los trabajadores. Si alguien gusta responder sobre las demandas laborales. Sí, en efecto, hemos notado que una de las grandes problemáticas es el presupuesto. Por tanto, ambas organizaciones sindicales hemos señalado propuestas que tienen que ver con modelos de solución creativas. Sabemos de todos los problemas que tiene el país y sí estamos pretendiendo que los autogenerados que se establecen en el artículo 288b de la Ley Federal de Derechos permite una cuota diferenciada con visitantes mexicanos y visitantes extranjeros. Lo que pasa, que pongo como ejemplo, que Teotihuacán, que tiene 22 kilómetros cuadrados, se paga una cuota de recuperación de 80 pesos. Y cuando vemos el concierto mundial a Machu Picchu, hasta 1,500 pesos mexicanos para poder subir hasta la cúspide, vemos que somos, los mismos mexicanos estamos convencionalmente apoyando la visita cultural, cuando los derechos establecidos en la Constitución, en el penúltimo párrafo del cuarto constitucional, establece el derecho al acceso de la cultura a los mexicanos. Y cuando vemos que los mexicanos, una familia de 4 integrantes, o comen o visitan una zona arqueológica, a pesar de que existe la visita gratuita los domingos, ¿no? Esto parece que pudiera complementar una suerte de apoyos financieros, pero lo que sí estableceríamos, que con ayuda de los diputados que acompañan esta propuesta, es que nos permitan que estos autogenerados también impacten el capítulo 1000, que es un tema de los déficits que tenemos de manera enorme, ¿no? Y evidentemente también la consolidación de la adquisición de recursos materiales. Sí tenemos asuntos pendientes en las diferentes instancias jurisdiccionales, en este caso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a partir de que somos del apartado B, de diferente índole. Pero también señalar que hay una contención del gasto porque tenemos más de 200 plazas que no están siendo ocupadas por diferentes circunstancias, por una inamovilidad del escalafón. Hay gente que falleció en la pandemia por trabajar en zonas arqueológicas y museos y que no se ha podido aplicar el artículo 21 por diferentes modalidades que son inhumanas, porque hay personas que tenían parejas del mismo sexo y no tienen hijos, no permiten la ocupación. Hay una suerte de discriminación. Hay hijos de trabajadores que tienen problemas de salud mental y que no permiten que ocupen estas plazas, de tal suerte que, por ejemplo, en el caso de Chichén, se anunció con bombo y platillo la apertura de Chichén Viejo y nos hacen falta más de 50 trabajadores en virtud de estas deficiencias administrativas de la institución. Y sí tenemos que verlo en diferentes instancias, pero creo que la denuncia pública y el acompañamiento de la sociedad y de los medios de comunicación haremos notar esta suerte de dolor intelectual, emocional que tenemos los trabajadores. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, agradecemos la presencia. Perdón, adelante. Muy brevemente, muchas gracias. Quisiéramos aprovechar la pregunta que ha hecho, que es derivada de la situación en la que nos encontramos. Ha habido un alto grado de arbitrariedad que se ha dado en la institución y esto ha llevado a que efectivamente se protagonice en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ambientes laborales tóxicos, plagados de acoso y de violencia laboral, incluso de violencia de género y psicosocial. Esto ha sido denunciado, nos da mucha pena que ahora que ha entrado en vigor justamente el convenio 190, la recomendación 206, el Instituto Nacional de Antropología e Historia sea uno de los primeros lugares donde estamos denunciando los acosos laborales que existen en entidades como Jalisco, en sitios tan relevantes como la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional del Virreinato, donde final y lamentablemente los usos que se hacen de la norma van justamente vinculados con la
la prepotencia y el abuso de los funcionarios. Todo esto que ha sido planteado ante la Secretaría de Trabajo, finalmente no ha sido ahí posible abordarlo, lo hemos abierto con la Secretaría de Gobernación y más recientemente acabamos de presentar las denuncias ante el órgano interno de control, Secretaría de Función Pública, toda vez que en estos casos también incurren los funcionarios en conflictos de intereses. Muchísimas gracias, estamos atentos, muy amables. No tenemos más preguntas, terminamos la conferencia. Gracias. Muchas gracias.